saludo. Vamos a continuar con las clases de bioquímica. Hoy vamos a empezar a ver los principales macromoléculas que hacen parte de los seres vivos. Recordemos un poquito cómo es la composición de las células. Las células están conformadas por átomos. Esos átomos o elementos están compuestos, están enlazados formando compuestos químicos, y los compuestos químicos a su vez pueden ser orgánicos o inorgánicos. Recordemos que los orgánicos son los que están constituidos fundamentalmente por átomos de carbono enlazados con otro tipo de elementos, y los compuestos inorgánicos, los cuales no tienen átomos de carbono, exceptuando el dióxido de carbono. Y dentro de los inorgánicos pues tenemos el agua, las sales minerales, dentro de las cuales pues contamos fundamentalmente con todos los elementos iónicos que hay en las soluciones corporales. Dentro de los compuestos orgánicos pues tenemos las proteínas, que están formadas por aminoácidos, tenemos los carbohidratos, que están formados por azúcares simples, tenemos los lípidos, que están formados por ácidos grasos, y tenemos los ácidos nucleicos, que están formados por nucleótidos. Recordemos la fuente de la vida, que es la fotosíntesis, como el agua que llega a las hojas reacciona con el dióxido de carbono que entra por los estomas, y en los cloroplastos, a través de la energía solar, se forman estos dos elementos que son fundamentales para la vida en el planeta. La glucosa, como base fundamental de todas las cadenas alimenticias, y el oxígeno, pues importante para la respiración de la mayoría de los seres vivos. Los carbohidratos, en términos generales, comprenden esta fórmula. Son una molécula de agua con un átomo de carbono, y va a tener su índice N, que quiere decir pues cuántos átomos de carbono contiene el carbohidrato. Son funciones fundamentales las de los carbohidratos, pero pues una función fundamental tiene que ver con la respiración celular. Es el sustrato fundamental junto con el oxígeno para obtener la energía fundamental que necesitan todas las células de nuestro cuerpo para poder funcionar. Es claro saber que cualquiera de estos elementos que nos falte en nuestro cuerpo por más de 5 minutos va a hacer que los niveles de energía caigan de manera considerable y la vida sea imposible para nosotros. También hacen parte estructural, como los ladrillos hacen parte estructural de la mayor parte de las edificaciones. Los carbohidratos hacen parte estructural, al igual que todas las macromoléculas de las células. Y son importantes porque permiten almacenar energía de fácil disposición y liberación. Nosotros almacenamos grandes cantidades de este compuesto para todos aquellos momentos en los cuales nosotros no estamos ingiriendo alimentos. Entrando en materia, vamos a hablar pues propiamente de los carbohidratos. Los carbohidratos los podemos clasificar en monosacáridos. Los monosacáridos son carbohidratos que tienen una cadena única de carbohidratos que van entre un mínimo de 3 y un máximo de 12. Se encuentran como moléculas independientes, estables con todas sus valencias saturadas. Los que son más comunes dentro del punto de vista biológico son las triosas, pentosas y hexosas, que tienen obviamente 3, 5 y 6 carbonos dentro de su estructura. Dentro de las triosas tenemos el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, que son intermediarios metabólicos de la glucólisis. Las pentosas, que tienen 5 carbonos, son muy importantes en la constitución de los ácidos nucleicos. Entonces van a ser componentes fundamentales tanto del ADN como del ARN, y la ribosa va a ser un componente del ácido ribonucleico, y la desoxirribosa un componente muy importante del ácido desoxirribonucleico. Las hexosas son muy importantes como fuentes energéticas, tienen 6 carbonos, y dentro de ellas tenemos la glucosa, que es la fuente principal de energía de todos los seres vivos. La tenemos libre en algunos frutos, especialmente la uva. Otra hexosa es la galactosa, que es el azúcar importante que es constituyente en las leches de los mamíferos, y por lo tanto va a estar presente en la lactosa. Lo que no nos puede hacer olvidar es de que al estar presente en la lactosa, pues va a ser de la leche. Y la fructosa, que es el azúcar principal que encontramos en la mayoría de los frutos. Recordemos que en términos generales las fórmulas de las moléculas podemos representar en varios tipos de fórmulas. Vamos a repasar muy rápidamente.
tenemos una fórmula empírica en la cual tenemos los elementos que están constituyendo la molécula, pero van a estar simplificados al máximo. Este sería, por ejemplo, una glucosa 6,6H12O6 simplificada por 6. Por lo tanto, esta sería una fórmula empírica que poco la utilizamos. La fórmula molecular, nosotros tenemos los constituyentes de las moléculas y el número de veces que está presente cada elemento en el compuesto. Así tenemos, por ejemplo, que aquí podemos ver que en la glucosa tenemos 12 átomos de hidrógeno, 6 átomos de oxígeno y 6 átomos de carbono. Cuando vemos una fórmula semidesarrollada, vamos a ver no solamente los elementos que hacen parte de la fórmula del compuesto, sino que vamos a ver cómo están ubicados espacialmente y con qué tipo de elementos hacen los enlaces y cómo hacen esos enlaces. Aquí tenemos, por ejemplo, una triosa. Si contamos, hay 3 carbonos, hay 12 hidrógenos, hay 3 carbonos, 6 hidrógenos y 3 oxígenos. Y esta es la forma en que lo cual nosotros vamos a encontrar representadas las exosas. ¿Por qué? Porque todas comparten una fórmula molecular similar. Sin embargo, desde el punto de vista espacial, la ubicación de sus enlaces y con qué tipo de carbono lo haces van a variar, y es por eso que vamos a encontrar diferencias y vamos a encontrar 3 tipos de exosas de interés biológico, como dijimos, la glucosa, la galactosa y la fructosa. Es importante que tengamos eso presente, aunque obviamente yo no les voy a pedir que se aprendan de memoria estas fórmulas semiestructurales. Muchas veces encontramos una letra D o una letra L al pie de la exosa. Entonces encontramos la de glucosa o la L glucosa. Sencillamente estamos hablando de un concepto que es isomería y que tiene que ver con la ubicación de algunos grupos funcionales en el tipo de carbonos que se hacen cuando estos se ubican a la derecha o a la izquierda. Repito igualmente que es un concepto que es importante que tengamos como cultura, que aprendamos a ver, porque hay veces le ponen una D o una L, pero tampoco van a tener que aprender de memoria estos conceptos. Algo que es muy importante es la ciclidación de los monosacáridos. Resulta que estos monosacáridos, para hacerse solubles, tienen que hacer un fenómeno de ciclidación. Además, los monosacáridos se van a unir entre 2 moléculas o entre múltiples moléculas, formando disacáridos o polisacáridos, y para poderlo hacer y formar moléculas mucho más grandes y pesadas, tiene que hacer primero este fenómeno de ciclidación, donde este grupo carbonilo va a hacer un enlace con este grupo hidroxilo y van a cerrar la molécula. De acá en adelante las fórmulas se van a expresar como una figura geométrica en la cual se da por entendido que en cada uno de los vértices de la molécula hay un carbono. Aquí vemos simplificadas las principales monosacáridos de interés biológico: la glucosa, la fructosa, la galactosa y la ribosa. Todos tienen 6 lados. Hay que tener presente que la fructosa, esto sí es importante tener esta diferencia, está representada por un pentágono. Entonces, esta fructosa solamente tiene 5 lados porque tiene su sexto carbono, está haciendo un enlace con el carbono ubicado en esta posición. Entonces vamos a empezar a ver los polisacáridos. Empezamos por los disacáridos, que como su nombre lo indica, su prefijo lo dice, pues está formado por 2 moléculas de monosacáridos. ¿Cómo se hacen estos enlaces? Una vez ya el compuesto está en forma cíclica, este grupo hidroxilo reacciona con este grupo hidrógeno de este lado, formando una molécula de agua que es liberada, y se establece un enlace que se llama O-glucosídico. De esta manera quedan 2 monómeros, o sea, 2 exosas enlazadas formando un disacárido. Entonces, los disacáridos son muy importantes porque son fuente importante en nuestra ingesta alimentaria. Por ejemplo, la sacarosa es el azúcar de la cocina. Esta sacarosa se encuentra de manera natural en la caña de azúcar, se encuentra de manera natural en la remolacha, y la industria
realizada por los humanos lo que hace es obtenerla, deshidratarla y refinarla para presentarla en esa forma que nosotros la consumimos en la cocina. Pero es muy importante esto, una molécula de glucosa y una molécula de fructosa enlazadas por un enlace O-glucosídico van a formar ese disacárido que es tan importante. Eh, Tenemos otros dos disacáridos de importancia, entonces la lactosa también está formada por la galactosa, que es esa exosa importante que se produce en las glándulas mamarias, unida con una glucosa y de esta manera tenemos este disacárido que es tan importante. Otro disacárido que consumimos mucho menos en la dieta, pero que ocasionalmente se consume, es la maltosa, que está formada por dos moléculas de glucosa. Entonces, para resumir, la sacarosa, el azúcar de cocina, está formada por un enlace glucosídico o glucosídico entre una molécula de glucosa y una de fructosa. La lactosa por una molécula de glucosa con una de galactosa y es el azúcar de la leche. Y la maltosa está formada por dos enlaces de glucosa. La lactosa, como la encontramos en todos los derivados lácteos. Cuando ya se establecen grandes cadenas de monosacáridos, estableciendo cadenas muy pesadas, entonces encontramos dos importantes, uno que es el almidón, otro que es el glucógeno y un tercero que es importante en las plantas, que es la celulosa, pero desde el punto de vista nutricional son muy importantes estos dos.